Bueno, listo. Entonces, hoy, 31 de agosto del 2023, vamos a por la tercera clase de El Acto. Y lo que fue interesante, porque venimos como siempre sumando, ¿no? Sumándole algo y demás. Entonces, lo que es para reafirmar, por así decir, para volver a nombrar, es el hecho que en el momento del acto entra, por así decir, un sujeto y sale otro sujeto, ¿ok? Es otro. Y dábamos de eso muchos ejemplos, ¿sí? Ya los vimos, pero es otro, está parado en otro lugar. No necesariamente tiene que ser una decisión así, bueno, dejo todo y me voy a vivir a no sé dónde, y no, esas decisiones así. No, no, a veces son pequeñas cosas. Y que no solamente es la toma de decisión, sino también es empezar a reacomodarse. O sea, es como que uno está cómodo, ¿no? Está bien en su relación con el entorno, y todo viene funcionando desde esto de la ortonoia. Recordamos junto con el doctor Néstor Brownstein esta cuestión de lo que está marcado, lo que está decidido, y yo vengo viviendo de eso, ¿sí? De esa forma. Entonces, el ejemplo típico que dábamos es el de la frase esa, la perra de mi madre. Y entonces, estábamos reconsiderando la última vez que no solamente es el hecho de que pueda venir a la vez siguiente y decir, pero ¿cómo pudo haber sido? Yo no me di cuenta, esto, el otro, voy a cambiar mi relación con mi madre, de esto, lo de papá, a partir de ahora tal cosa, que eso sería así como un acto, ¿no? También podría ser nada, que volviera y me explicara, usted se acuerda que la perra, la cachorrita le dieron a mi mamá, bla, bla. Pero ya, el solo hecho de que alguien se quede pensando sobre algo, ya solo eso, esa piedrita, esa arenita en el zapato, ¿vieron cómo molesta una arenita en el zapato? Que uno tiene que sacarse el tenis, el calcetín, todo, y cuando lo saca parece ser que era una adoquina así, y resultó ser una mínima, era esto, mirá lo que me molestaba, era eso. A veces es chiquitito. Ya el solo hecho de que, por ejemplo, esto es un ejemplo, todo inventado, por supuesto, que vuelva y me diga, doctora, yo me quedé pensando, ¿cómo es que usted no se acuerda? Porque digo, ¿cómo que no se acuerda? Sí lo hemos hablado varias veces. ¿Y cómo? ¿No se acuerda que le habían regalado un perrito a mi mamá? Yo me quedé, ya ese solo hecho de que empiece a sentirse incómodo en eso que tenía armado, ya eso es del orden del acto. O sea, que es algo que en algún momento, porque es diferente, ven que es diferente, entró de una forma el paciente, ¿sí? Se le hace la acotación, lo que, pongámosle el nombre que queramos, la interpretación, la intervención, la operación, bueno, diferentes nombres que toman la forma que nos relacionamos con el paciente, que intervenimos con el paciente. Pero ya el solo hecho que vuelve vuelve diferente, está volviendo diferente a la siguiente sesión, ya no es el mismo que estaba antes. Entonces, eso ya es algo que es del orden del acto, porque está incómodo en esa posición. Si vuelve, es esa decisión que decimos que para poder zambullirse y salir, para poder decidir zambullirse, ya ahí es del orden de la decisión. Y muchas veces esa decisión no es consciente. No sé, qué sé yo, hace años que me vienen diciendo que empiece análisis, no sé, me va, qué sé yo, bueno, voy a probar. Total, nada se pierde.
qué sé yo, ay, me están diciendo, bueno, sí, voy a empezar ahí. Aunque él, esa persona, el paciente o la paciente o le paciente, lo sienta como nada. Ya hay algo del orden de la decisión. Por eso, el pez por la boca muere. Nada de lo que diga, todo lo que dice, eso es lo que nos dice Freud. El paciente habla y no sabe lo que está diciendo. Dice, no, sí, mire, vengo porque toda la familia me está diciendo que venga, la verdad, qué sé yo, no sé. Ya eso solo. O me trajeron, tengo a mi mujer y a mi hijo acá abajo, esperándome. Vine, mira, por darle el gusto a ellos. Ya, ya solo eso, el haber entrado, es algo de ese orden. Se está incomodando. Yo no hizo nada. ¿Sí? O sea, uno siempre está, ay, yo, ¿qué tengo que ver? Y lo único que uno hace es ser psicoanalista, nada más que eso. Yo, no. Pero está cumpliendo esa función, ese lugar, ¿ok? Entonces, habíamos visto que era el acto, que se necesitaba una decisión, no sé si, y habíamos hablado de ese núcleo eh, que tiene que ver con la cosa, tiene que ver con eso que es del orden del incestuoso, tiene que ver con el Dasdim, y lo que queda reprimido primordialmente. Es eso que uno no sabe qué es, pero a la vez a uno lo atrae, lo llama, lo atrapa, lo fascina, lo combina, es un polo de atracción, es un polo de atracción. Uno no sabe a qué va, pero queda en esa fascinación de ese tiempo, que no es tiempo de reloj, por supuesto, de ese ahí y entonces. Pero a la vez uno queda como atrapado, ¿sí? Queda prendado, ya vimos lo que es la palabra prenda, ¿no? Quedamos como objetivados, quedamos como objeto a merced de eso que nos encandila, nos fascina, ¿no? El ejemplo es el de estos roedores, acá se llaman bizcachas, no sé cómo lo llaman en otro lado, que si les ponen una luz, un candil fuerte, generalmente es la luz de un carro y demás, quedan duros, quedan lampareados, ¿no? Quedan encandilados y los pueden cazar. A veces son alimañas en el campo porque hacen agujeros, vieron que son los roedores. Otro porque se los come, qué sé yo, las bizcachas, cuando todas esas. Y se quedan así, a merced de esa luz. Y el otro puede hacer, en este caso, cazarlos. Esa es la idea, ¿no? O sea, uno queda fascinado y también embelesado, ¿eh? Uno queda embelesado, en éxtasis. Lo que está viendo, lo que está sintiendo, es del orden de lo máximo. No es que uno está siendo torturado. Por eso Ritmo siempre decía, no solamente es goce, sino que es gozo, con Z, del orden del gozo. ¿Sí? Porque uno queda ahí fascinado, en éxtasis, como el ejemplo que nos ponen de los santos, ¿no? Que quedaban así en éxtasis, extasiados, eh, embrujados, hechizados, o sea, piénsenlo. Pero a la vez tiene la contraparte de que uno no sabe, y es angustiante eso, de estar a merced de eso. O sea, tiene dos caras este encuentro, este zambullirse ahí. Es el máximo gozo, el máximo goce, pero también es la máxima angustia. Tiene esas dos caras, ¿ok? Entonces, nos habla Ritmo que hay un núcleo
¿sí? En cada uno de nosotros queda un núcleo primordialmente reprimido, que es de ese orden. Todas, ahora vamos a leer cómo él lo adjetiva, ¿no? Los adjetivos que le pone. Entonces, ya después, cuando nos empieza a hablar de los diferentes tipos de actos, nos dice que está el acto analítico, él lo separa didácticamente. Cuando uno termina de leer el artículo, que no nos falta mucho, cuando uno termina de leer el artículo, se da cuenta que es todo del mismo orden, más o menos. Lo que pasa es que la resultante es diferente, ¿sí? Pero digamos, ese núcleo que tiene que estar ahí, al que uno accede porque uno siente que le falta, ¿sí? Hay una falta primigenia, por eso uno queda como atrapado y quiere volver a eso, ¿sí? Entonces, él separa en tres tipos de actos, pero insisto, esto es del orden de lo didáctico. La separación se puede, a modo de poderlo transmitir, digamos, porque son cosas tan profundas, tan profundas que, ¿cómo transmitir esto? Bueno, mucha adjetivación, mucha lectura, mucho todo esto. Entonces, él nos dice que hay tres tipos de acto. El acto analítico, que un poco ya lo estuvimos viendo recién, el acto sublimatorio y el acto sexual. ¿Sí? Entonces habíamos quedado en ese acto sexual. Y nos había dicho que para el acto sexual tiene que haber la proximidad con ese núcleo que es del orden de lo reprimido primordialmente, del orden de lo incestuoso. Eso tiene que estar, porque, por así decir, la luz que echa ese núcleo es lo que nos hace, dábamos los ejemplos, ¿no? Una mirada, un roce, una palabra, un olor. Y la amiga que uno tiene al lado dice, ¿qué te dijo? Ah, ¿no viste cómo me dijo hola? Y pero no, uno sabe que en esa palabra, en ese saludo, hay algo más, que lo trae el otro y que uno también se le despierta, por así decir. Bueno, nos dice Ripo que si no está esa proximidad, que tiene que estar reprimida, o sea, tiene que estar lejos, pero a la vez algo tiene que estar ahí latiendo, bullendo, ¿no? Tiene que estar transmitiéndose. El encuentro con el partener sexual le podemos poner cualquier nombre, sexo, lo que quieran, pero no va a ser un acto sexual. Un acto sexual es aquel que que tiene como vecino ese momento, ¿sí? Y nos dice también Rico, esa es la razón fundamental para que un acto sea sexual. Porque si no, queda, y esto es lo que vimos la última vez, quedamos en la dinámica fálica. Y el objetivo de esa dinámica fálica es tener un hijo, hacer un hijo. Y eso es la ecuación simbólica de Freud, ¿sí? Donde lo que nos están haciendo es educando para poder vivir aquí arriba en el aquí y ahora, los intercambios dentro de la sociedad. Entonces ya vimos toda la ecuación simbólica cómo funcionaba. Y esa es la dinámica fálica. Y acá de lo que se trata es de otra cosa. Es de tratar de encontrar la completud en un acto a la luz de ese núcleo reprimido primordial. Bueno, ¿cómo lo dice Rico? Todo esto que teníamos diciendo. Incluso para él explicar el tema del acto, dice que toma todo el cuerpo y hace un parangón, exactamente, no es lo mismo, tengamos en claro eso, que tiene que ver como por ejemplo el chiste. Y entonces contábamos
un chiste, remanido y demás, que nos causa sorpresa, ¿sí? Y nos toma todo el cuerpo. Y es del modo de la descarga, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene ahí ¿cómo le dicen en México? Esa doble intención, eh, cuando, ay, ¿cómo se llama? No, recuérdeme a alguien, cuando se dice en doble sentido, el albur, ¿no? Que causa gracia, digamos, eso de la doble intención. ¿Ven que estamos jugando con el significante? Y el significante es muy interesante esto. El otro día teníamos una plática con unos colegas, porque trataban de encontrar la lógica, no P, no Q, vieron la lógica matemática. ¿Cómo escribir la lógica de esos signos perceptuales tan profundos? Yo lo pongo en claro esto, ¿no? Esa era la idea que tenían. Entonces, digo, esto nos lo dice Freud en 1900. Sí, porque esto se maneja, uno lo escucha. Freud nos lo dice en 1900, que en un sistema las cargas se mueven libremente, y se mueven, mientras que en el otro sistema están todos encadenados. O sea, nunca vamos a poder tener esa lógica como para poder escribir o algo del orden de la letra en estas cuestiones, por esto que es lo que pasa. Incluso esto fue una cuestión anterior de Breuer, al principio, con los primeros modelos de aparato psíquico que manejaban Freud y Breuer, estudios sobre la histeria, cuando se hablaba de la doble conciencia, cómo era posible una, cómo era posible la otra. O sea, anterior, 1890 y pico. Y más adelante, yo no me acuerdo si es más allá del principio del placer o por ahí por esa época, yo, cuando Freud dice de cómo pensar esto que algo esté registrado en dos sistemas simultáneamente, pero que sea una sola cosa. O sea, esto es un tema recurrente. Y entonces vamos a ver con ritmo que esto tiene que ver entre el significante que está acá arriba y estas marcas de lo real. ¿Sí? Estos dos estamentos de los que estamos hablando es un quiasmo. Un quiasmo es como la por ponerlo en términos matemáticos, son los dos conjuntos, la intersección de conjuntos. Cuando hay algo que está registrado para el conjunto A o para el conjunto B, pertenece a los dos. Y ese es el cuerpo, esa es la carne. La carne, pero a la vez van moviéndose, no es que es algo que está quieto, ¿no? Y pertenece a un conjunto y al otro. No lo dice Freud. O sea, el cuerpo y el significante, por eso el goce es en el cuerpo, por eso el goce atraviesa el cuerpo, las marcas del otro, el significante nos atraviesa la carne, que cómo se comprueba hasta con las zonas erógenas de la histeria, si lo queremos pensar así. O si no, podemos pensar en la lógica de la neurosis obsesiva, cuando retiene y tiene problemas no digestivos, de evacuación, que retiene o que evacúa. O lo podemos pensar en la psicosis, cuando Schreber se sentaba en el inodoro y decía que si él no cagaba, no pensaba, o sea, y si dejaba de pensar, se le iba a ir todo, iba a destruir. Ven como
La carne está atravesada por el significante. Entonces, esto es un ida y vuelta. Todos tenemos casos que hemos, incluso nosotros mismos, que hemos somatizado y que nos pasa, eso nos pasa. Eso es un quiasmo, el funcionamiento de un quiasmo. Está constantemente esto moviéndose. No es que está la cadena significante y el cuerpo por el otro lado. No, no, no. ¿Sí? O sea, eso quiero que quede claro. Entonces, cuando llega el momento, por ejemplo, de hacer el amor, ahí está puesto en juego el cuerpo, esto, ¿sí? La carne, está puesta en juego y el significante. Entonces, bueno, esto es lo que decíamos, ¿no? Bueno, veíamos acá lo del goce fálico, la producción del objeto niño. Por ejemplo, sigue, ¿no? Porque es lo que está tratando de establecer, caracterizar, ¿no? Precisar. Una nueva encrucijada, o sea, un nuevo espacio para pensar. Es preciso situar en el comienzo un vacío generado por alguna de las múltiples encarnaciones de la castración, centradas en los órganos genitales, pero el acto mismo culmina en el velamiento del vacío de un modo análogo, y hasta me atrevería a decir homólogo, al desenlace del chiste, en el que la risa desencadenada vela la verdad que de aparecer más allá de la censura provocaría inquietud e incluso angustia. ¿Sí? O sea, esa verdad que aparece en el chiste, eso produciría angustia. Entonces, nos dice que en el acto sexual, de modo similar en el chiste, esa falta originaria eh, queda como velada, queda como velada. Fíjense qué dice. O sea, partimos de la base, ¿no es cierto?, que hay en juego la falta, está en juego la falta y el encuentro de estos dos parteners, la idea es lograr en este acto, que es lo que siempre se busca, en ese acto se trata de buscar la completud, que después no se logra es otra historia. Pero partimos de ahí, de esa falta que queda tanto en el chiste como en el acto sexual, con el orgasmo, como que queda velada. En el chiste la carcajada de alguna forma suaviza esa verdad que aparece, eso es importante, y con el orgasmo somos uno, fui feliz, toqué el cielo con las manos, esto, el otro, todo lo que nos decimos los que alguna vez hicimos el amor. Bueno, eso de alguna forma vela el hecho de que uno, en la falta primigenia, es que uno está castrado. ¿Sí? Dice, desde luego, la ganancia de placer propia del chiste compromete de otro modo al cuerpo. Es quizá más epidérmica y está menos centrada genitalmente. La del orgasmo, que no es la mera eyaculación o descarga, por eso que es un acto sexual y no que solo sexo, ¿no es cierto?, que no es mera eyaculación o descarga, toma todo el cuerpo antes de precipitarse hacia el éxtasis. Ven que es otra vez el éxtasis, hacia el éxtasis, hacia el afuera del relámpago. El hecho de que el cuerpo sea provisional y totalmente tomado
indica su lugar único. O sea, uno lo siente en todo el cuerpo, ¿ok? En todo el cuerpo se siente esa sensación, lo que vendría a ser el orgasmo, ¿ok? Y eso nos indica que es un lugar único, porque uno vio como hay frases, ¿no? Le di la cara a la Virgen, toqué el cielo con las manos, no sé, es muy difícil, es muy singular el tema del orgasmo, ¿no? Es muy de cada uno. Y entonces, ahora algo que yo creo que la reunión de hoy es el núcleo, la perla. Encontramos aquí varias referencias que habrán de aparecer en los niveles superiores del acto, o sea, características. El incesto, que es el núcleo de lo sagrado. Sagrado como que es eso que está ahí intocable, ¿no? Lo que estuvimos viendo. O sea, ese ahí afuera, eso que no sabemos de qué se trata, uno entra en éxtasis. El incesto, que es el núcleo de lo sagrado, en análisis. La diferencia de los sexos. La emergencia de la madre en tanto prohibida. Dastin, la madre primordial, ¿sí? Emergencia de la madre en tanto prohibida. La feminidad. La feminidad es eso de, hay algo que falta, es una de las salidas que nos dice Freud, la feminidad. Eso, ¿no? De pararse en ese lugar, yo soy mujer como polo receptivo. No estoy hablando de genitalidad, no estoy hablando de que sea un hombre o que sea una mujer anatómicamente hablando. Estoy hablando de la feminidad, de alguien que dice yo soy mujer. ¿Sí? La feminidad. Ya que no hay acto sexual sin un polo receptivo. Tiene que haber un encuentro, ¿sí? Un polo receptivo, uno dador y el otro que recibe. Un polo receptivo y por tanto femenino. Agreguemos a ello el corte. No hay acto sin corte. El corte, es el fin, es el límite. En algún lugar, buscamos por acá atrás, el hecho de que, a ver, encuentro lo que significa el orden. En la página 7 de este mismo artículo, dice Rico, el desorden es sin sentido, ausencia de orientación, y cuando no hay orientación no hay señal, es decir, no hay marca diferencial que pueda vectorizar un espacio. Bueno, pensar que uno va caminando, adolescentes, chicos, que qué sé yo, en la playa, sobre todo acá en el Atlántico, del lado de la Pampa, digamos, y como la playa es muy plana, y, o sea, no es como, supongamos, Acapulco o el Pacífico o Chile mismo, que las playas son chiquitas porque está la montaña y toda la historia. No, acá como La Pampa, son unas playas anchas, 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 anchas. Y arena, arena, arena. Y hay veces que uno, y hay dunas, ¿no? Médanos, en las montañas estas muchas veces uno de adolescente, ¿no? Un grupo, empieza a caminar y de golpe, ¿dónde estamos? Y uno se ríe y juega y este y el otro y qué sé yo.
Pero hay algo del orden de la desorientación, algo que uno empieza, trajiste la brújula, no trajiste la brújula. Les aseguro que toda esta experiencia, todo lo que vivimos por acá lo hemos pasado. Que dice, trajiste la brújula, no trajiste. No, entonces aparece uno que dice, no, a ver el sol, porque el sol era lo que... Si el sol se salió por allá, no, salió por el otro lado, pues son todos chicos, qué sé yo. Hasta que uno dice, bueno, me subo a esa... ¡Ah, el mar está allá! O sea, hubo desorientación, no había marca, era todo arena, por así decir, arena. Y esto mismo calculo yo que le debe pasar a la gente que está por los desiertos o que deben haber estado, por eso hicieron las constelaciones esta de los en el cielo para orientarse, hasta que surgió el astrolabio, hasta que surgió la brújula, ¿sí? Pero eso, que no hay ningún tipo de señal, es el sin sentido, y sin sentido, psicoanalíticamente hablando, no solamente es que no tiene significado, no tiene sentido, sino que aparte es eso, no tiene dirección, no hay marca, es un mare magnum de marcas que van y que vienen. Entonces, lo único que nos va a traer algo, y es angustiante, por supuesto. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora los chicos tienen celulares, ¿no? Pero, ¿y ahora qué hacemos? Y si nos perdimos, imaginemos chicos de 10, 12 años, 13, chicos, digamos, pero en otras épocas que uno los dejaba que anduvieran, ¿no? Por las playas tranquilos. Que algo angustia, eso del sinsentido. O por ahí de pronto, ¿a quién no le pasó estar frente al mar? Frente al mar, bien. Está el hotel ahí, está la casa ahí. Pero me voy a fumar un cigarrillo a la playa, uno dice, ahí cerquita. O en medio del campo. Y uno ve ese cielo inmenso y todas las estrellas, ay, como que uno se siente medio, ¿no? Medio que uy, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué sé yo? Entonces empezamos todo lo mismo. Mirá, ahí está la Tres Marías, ya está la estrella polar, la luna, mirá la luna, qué sé yo, qué sé. Bueno, empezamos a buscar señales. Es típicamente humano esto que estoy diciendo. Entonces, nos dice Ritvo, nos aclara, todo esto ya lo dijo Freud. Dice que el desorden es sin sentido, es ausencia de orientación, no sé para dónde ir. Y cuando no hay orientación es que no hay señal, es decir, no hay marca diferencial, algo que haga la diferencia. Ahí está el mar. No, ahí está la estrella polar. No hay nada no hay marca diferencial que pueda vectorizar un espacio, que nos pueda decir, la flechita vamos para acá o vamos para allá. Entonces, sigue diciendo Ritvo, el orden es posibilidad de vida, el orden, pero también de muerte. Ya que un orden rígido también equivale por la extrema inmovilidad de su sentido único a la inminencia de la muerte. Ya lo trabajamos. Un orden demasiado rígido es lo que nos transmite el doctor Wranghel con la ortonomia. ¿Ok? Entonces, nos queda claro que es importante la señal, la marca, el límite. Entonces, por eso nos dice Ritvo que no hay acto sin corte. Tiene que tener un corte. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, que hay situaciones en la vida que son situaciones muy fuertes, muy, muy angustiantes. Una enfermedad,
una situación legal, ¿no? Una cuestión económica, una cuestión, no sé, cuestiones así, que uno está como en manos del otro. ¿Qué tal? No, es que esto no se termina más, no se termina más. Yo no veo la hora que esto termine. Bueno, pero ya va a ser, no, pero hace tanto tiempo de esto y no se termina. Y yo tengo parada mi vida con esto que se tiene que dar y no se da. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Es ese tiempo, da la idea de tiempo sin límite. Es un tiempo sin límite y uno está a merced de un otro que decida, no sé, el final de una vida, un tratamiento, o una cuestión legal, que salga el juicio, que no salga el juicio, diferentes cuestiones, todos sabemos de qué estoy hablando. Y uno está ahí. No, pero que vos tenés que pensar, que tenés que dedicarte, no sé qué, no sé. Sí, pero no puedo, no puedo, estoy a merced de esta situación. Y es muy angustiante, es muy angustiante cuando eso pasa. ¿Sí? O alguien que está, por ejemplo, preso o que está demorado, no sé, cuestiones así. Entonces, cuando uno está en esa situación de un tiempo, sin tiempo, o sea, ahí, angustia, a la vez que angustia. ¿Sí? O sea, uno sueña con, por ejemplo, las vacaciones. ¡Ay! Cuando tenía la vacación, nos estamos programando y no sé qué y no sé cuánto. Pero no va a ser siempre así. ¿Qué es lo que le pasa a la gente que hizo de su vida, toda su vida fue trabajar? Hay gente que cuando se jubila, y hay países, por ejemplo, acá que uno se tiene que jubilar en un determinado momento. ¿Sí? Otros países uno puede seguir trabajando. Bueno, no, es pesado, es feo, ¿eh? No saben qué hacer porque su vida anduvo giró en torno de una actividad, la que sea. Entonces, no hay acto sin corte. Y ese sin corte nos trae la diferencia. Por eso, cuando uno interviene con un paciente y le dice la perra de su madre, simplemente eso, ahí pone la diferencia significante, ahí está la diferencia. Algo que de alguna forma va a empezar a hacer ruido en ese entorno que decíamos. Entonces, en el acto sexual pasa algo de eso. Se tiene que dar el corte, tiene que haber un fin, tiene que haber un límite. Dicen, el orgasmo, escuchen esto es muy interesante, el orgasmo de algunas pacientes que encuentran en el extremo de la falta de medida el rostro de su propia madre, muestra a las claras, por contraste, lo que implica la ausencia de corte. Ha tenido, he escuchado, no mucho, pero se ha escuchado, mujeres que cuando llegan, algunas veces, no siempre, cuando llegan al momento del orgasmo, usted no sabe, doctora, de golpe como que vi la cara de mi madre, la cara de la madre. Entonces nos dice Rico, lo que implica la ausencia de corte, ¿ok? Muestra a las claras por contraste lo que implica la ausencia de corte, lo que no significa que va a ser en esa oportunidad le sucedió eso, ¿ok? Tomemos el caso por caso, no vamos a generalizar, pero que esas cosas pasan. Entonces acá nos pone la diferencia. Entonces, ya cerrando esto, dice, en el siguiente nivel, el del acto analítico, tan solo quisiera
destacar una secuencia característica. Al igual que en el acto sexual, o sea, en el acto analítico, al igual que en el acto sexual, se parte de una carencia, de esto que está muy incómodo, algo me falta, algo quiero moverme, ¿no? Se parte de una carencia, pero la culminación no la vela el orgasmo, no se vela, sino que la repite elaborándola. Por eso el ejemplo este. Uno sigue pensando, sigue trabajando, y la va a elaborar, la va a ir cambiando, la va a ir moviendo. Y de ahí vamos a tener que surge, como explicábamos antes, un nuevo sujeto. El acto analítico hace del sufrimiento encarnado en el síntoma, claro, porque el paciente llega con síntomas, del tipo que ustedes quieran, síntoma psicoanalítico, síntoma que tiene que ver con la pregunta, no es el síntoma médico. Yo no entiendo por qué últimamente me estoy enfermando tanto. Pero ¿qué es lo que pasa que no puedo salir de este pozo? Siempre surge algo. ¿No seré yo, doctora? ¿Cómo puede ser que no tengo un peso? Más allá de la situación económica. Yo hace 2 años no logro juntar un peso para irme para hacer lo que quiera. ¿Qué? ¿Soy yo? ¿Qué pasa? ¿Ven lo que les quiero decir? O sea, esos son síntomas. Llega con una pregunta. Entonces dice, el acto analítico hace del sufrimiento encarnado en el síntoma el momento de apertura a la exterioridad radical que nos constituye como sujetos. ¿Qué es la exterioridad radical? Radical es de raíz, es profunda. ¿Okay? Exterioridad es esa extimidad, dijera Lacan, es eso, ¿sí? Que es mío pero no es mío, es eso que decimos que quedó lampareado, es ese núcleo reprimido primordialmente. Entonces dice, el momento de apertura, el acto analítico, cuando uno le dice la perra de su madre, se abre la puerta a esa exterioridad radical, a ese espacio, digamos, ¿sí? El momento de apertura, la exterioridad radical que nos constituye como sujetos. Todos nos pasa eso. La prohibición, esto es genial, esto está genial. La prohibición del lecho, o sea, uno no puede ir. Esa mujer, como el padre debe ser, como la madre, como el padre debe ser, como el padre no debe ser, que la madre no reintegrará tu producto. Este dicho, ¿no? De Lacan. O sea, la cama, pensándolo en términos incestuosos, está prohibida. Entonces dice, la prohibición del lecho hace del diván, no es un genio, hace del diván el sitio por excelencia. El diván, ¿sí? ¿Ok? Del diván, el sitio por excelencia para que una palabra se torne significante. Está genial. Es decir, palabra que se borra y vacila. Por eso digo que hoy que viene y hablaba lo del quiasmo. Tachadura de lo que resta de tal operación y consiguiente declinación del goce. O sea, ese goce, ay, no sé qué me pasa, me duele la pierna, no puedo hacer caca, o qué es lo que me pasa siempre en los accidentes. Bueno, ese roce, ese tener ahí esa exterioridad radical en la que nos sumergimos con el paciente, hace que surja un nuevo sujeto. Me pareció muy interesante. La provisión del lecho conyugal, el de los padres, la prohibición de participar, de hay un reparto de goces, como el padre debe ser, como el padre no debe ser,
y a la madre no reintegrarás tu producto. O sea, está el tabú del incesto. La carta de la castración nos dice Lacan que tiene dos remitentes. A la madre, que no gozarás del cuerpo de tu hijo, y al hijo, no gozarás de tu propio cuerpo, para sacarlo del autoerotismo. Eso es lo que nosotros sabemos. Entonces, allí se establece el tabú del incesto. Y lo que representa a la relación de los padres, a que ellos, entre ellos sí, pero no con los hijos, es la cama matrimonial. De hecho, eso es lo que está prohibido, el tabú del incesto. Entonces, en ese juego de que las cargas se mueven libremente, de condensación y desplazamiento, el meternos en esa exterioridad radical, en lo éxtimo, lo que es extraño, lo que es extranjero, pero es muy, muy familiar, nos dice Lacan, lo éxtimo, meternos en esa exterioridad radical, algo que yo no lo reconozco, pero a la vez está, son esas marcas primordiales. Meternos ahí, que las marcas se mueven libremente, implica que lecho, cama, y recuéstese en el diván, y uno ocupando el lugar de objeto A, generalmente viene a ocupar ese lugar del otro primordial. Entonces, de alguna forma, uno le está ofreciendo a recuéstese vamos a trabajar. Podríamos ponerle entre comillas propuesta indecente, por así decir, como aquella película antigua. Entonces, dice, esto propicia las asociaciones, el trabajo psíquico, ¿no? Que se pueda mover todo eso. ¿Ok? Ok, entonces Ritmo lo que hace en esta frase, decir que eso va a facilitar una simbolización mayor o algo así. Sí, exactamente. Sí. Lo que propicia que uno pueda, que incluso uno teóricamente está fuera de la línea de la mirada, digamos, ¿sí? Del otro. Entonces eso propicia un escenario muy especial. Es un escenario muy especial, ¿no? El que uno propone. Pasa que uno está acostumbrado porque se psicoanalizó o porque es psicoanalista. Pero sí, me acuerdo que teníamos un profesor en la facultad que decía, imagínense que venga un marciano y entra a una sesión de análisis y ve que hay uno acostado, el otro que no lo mira, uno que habla solo, y trabaja, el que está en el diván, ¿no? El paciente. Y cuando se va, encima va y le paga. O sea, no hizo nada, teóricamente, recibe el dinero. Por haber, dice, bueno, ¿de qué se trata esto? Y sí, el trabajo está en eso, ¿no? En poder propiciar ese mundo que es otro, es el propio, por eso no es de cada uno, por eso no hay recetas. ¿Ok? Y en esa misma línea, entonces, justo el hecho de que el paciente pase a diván y produzca algo ahí, ¿esto sería un acto analítico? No necesariamente. Él asocia. Recuerden que los pacientes vienen con la novela familiar, con historias que le contaron. ¿Ok? Vienen con la novela familiar del neurótico, que dice Ritmo que es del orden de los sígnicos, de los signos. Lo que vale para vos, para mí y para cualquiera. Entonces, la perra de mi madre
porque le regalaron la cachorrita cuando tenía 3 meses y O sea, él viene con un discurso, un discurso. Y nosotros sabemos cuando escuchamos a los pacientes que eso es el discurso que pulula, que anda por la vida, pero hay que ver cómo se para frente a eso. Por eso es tan importante el cuerpo y el significante, lo que les explicaba del quiasmo, el que no está en un solo lugar. Entonces uno dice, los remanidos, ¿no? La perra de su madre. ¿Cómo? ¿Qué me quiere decir con eso? Sí, ¿cómo? O sea, todo lo que había pasado, porque si, suponiendo, en realidad fue algo así, que lo mordió, porque él era el encargado de darle de comer. Lo mordió y se desprende si uno vuela, ¿no? Si uno empieza a moverse. ¿Quién lo mordió? Fue el perrito, ¿cómo se llama? El animal este, que lo mordió o me mordió la perra de mi madre. O sea, fíjense lo que abre, ¿no? Fíjense lo que abre. Lo mordió la perra de su madre. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Nosotros podemos abrir montones de caminos, pero está la cosa que la madre devoradora, ¿no? La que se lo come. Ahí es donde se va a producir un acto analítico. Depende del camino del paciente. Cuando él pueda decir, no sé por qué, me acuerdo ahora, una vez, a ver cómo lo puedo poner en detalle. Hay una escena muy fuerte en esta película Rimini, que les conté que encontré la otra Esparta, no me acuerdo, Seidel, el director. Es muy buena esa película, Rimini, muy buena. Bueno, el fulano este cuenta, tiene una vida de fracaso en fracaso, en fracaso, en fracaso, en fracaso. En un determinado momento cuenta que el padre era viajante. Viajaban, no sé. Y entonces, él dormía con el hermano, en su habitación, 2 camitas, no sé cómo era. Y entonces la madre le dice a él era el mayor de los hermanos. Entonces le dice, vení no quiero dormir sola. Él tenía, creo que 11 años, dice en la película, ¿no es cierto? Y que entonces la madre le dijo, le llevó la mano a los senos y que se los acariciara. Y él no supo, lo supo con el tiempo después, pero que de pronto sintió vibrando que le había salido algo del pelo. ¿Ok? Así de simple. Toda una escena incestuosa, que después le pondremos nombre, la eyaculación, esto, el otro, pero para un chiquito de 11. Estamos hablando 1960, los 50, cuando... A mí todavía me decían que los chicos la traían así, bueno, yo soy del 54, o sea, para esa época era como común, digamos, que no se hablara de sexualidad. ¿Le pasó eso? Bueno, eso es una escena incestuosa. Como esas puede haber otras tantas. Yo simplemente traigo la de la película. Entonces, sí, suponiendo que ese personaje tuviera Camille Iván, hay algo que, decíamos, me mordió la perra de mi madre.
Bueno, lo que acabo de describir, la madre lo mordió, se lo comió. ¿Se ve? Es incestuoso que lo mordió la perra de su madre. O sea, supongamos, estamos inventando. Eso podría ser que este paciente que dice me mordió la perra de mí, no sé por qué ahora me acuerdo, mire, yo era muy chiquito, tendría 11 años. Mi papá era viajante. No sé por qué me acuerdo de eso ahora. ¿Usted sabe qué me pasó? Por ejemplo, ¿ok? ¿Se ve? Bueno, chicas, como tenemos que seguir con nuestras actividades, yo sugiero, eh, voy a cumplir con el mail que no envié, lamento, pero anduve con una gripa de acá a la China, que tengo que reenviárselo a Susana, que se lo prometí el jueves pasado y que no lo hice. Eh, propongo que la clase que viene, ¿sí?, aparezcan las preguntas, lean las notas, si quieren escuchar los videos, yo lo voy a subir este fin de semana, supongo, y ustedes, bueno, vean si hay preguntas o cosas. Siempre nos quedan cosas, dudas, colgando que después, un tiempo después, ¿quién yo era? Sí, o sea, es así. Bueno, ¿alguien va a supervisar? Sí. Bien, ¿hay alguna otra? Yo siempre sugiero eso. Sí, sí. Si hay alguna otra, ustedes ven la urgencia, la no urgencia, lo que pueda haber, ¿está todo bien? Ok. Si no, pónganse de acuerdo y yo no tengo problema. ¿Sí? ¿No? Muy bien. Bueno, No, está bien, Pati. ok, perfecto. Bueno, nos encontramos en la clase la semana que viene y ahora, como en un minuto, para el... Hay que cortar la grabación. Ay, es verdad. Y ahí está, no toqué nada, no hice nada malo, lo hice todo bien. Muy bien. 15 minutitos. ¿Cuántos? 6. ¿Cuánto? No va, y media. Sí. Ok. 6 minutos. ¿A la media? Y media, y Sí, a la media. media. Y Ok, media. ok. Está Bye. bien. Bye.